Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Pues el año ya casi se terminó, ¿verdad, hermanos? Ya se va el año. Deseo que Dios les bendiga este fin de año y que el próximo año que viene sea mucho mejor para todos nosotros. Este año que viene, ¿verdad? Que sea un año muy próspero, bendecido. Esperemos que esta pandemia ya pues se vaya y podamos ya para el próximo año tener esta reunión de fin de año con el favor de Dios. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Voy a leer solamente 3 versículos, pero vamos a estar ahí estudiando varios versículos de esta epístola, en el capítulo 1, en el capítulo 2. Esto que vamos a estar viendo aquí, hermanos, en esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, había una preocupación en él, y si usted se fija en el versículo 1, él les ruega, dice: os rogamos, hermanos, al final de ese versículo, y en el principio del versículo 2 dice que no os dejéis mover. En el capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2, 1, 2 y 3 vamos a leer ahí, pero quiero que notemos eso, que el apóstol Pablo hace un ruego a estos hermanos, les ruega, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Había una preocupación del apóstol Pablo hacia estos hermanos, hacia esta iglesia, y les dice en versículo 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover, no deje que nada los mueva, ni os conturbéis, dice, ni os conturbéis, o sea, no se preocupen, no se angustien, porque en esta iglesia, hermanos, había una angustia, estaban angustiados ellos, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, no dejen que nada de eso los angustie, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Parece ser que ellos habían escuchado de que ya el día del Señor. Ahora quiero aclarar, hermanos, que el día del Señor abarca varios eventos. El apóstol Pedro menciona que en ese día del Señor los elementos serán quemados, serán destruidos. El apóstol Pedro también en el libro de los Hechos habla de que ese día del Señor va a venir después de que la luna se oscurece, se vuelva como tela de silicio, el sol se vuelve como tela de silicio y la luna no dará su resplandor. Va a haber tinieblas, va a haber una oscuridad. Después de eso viene ese día del Señor. Después de eso es que viene el día del Señor. Y aquí el apóstol Pablo explica algo muy importante y les dice: no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Al final de ese versículo 2. Y luego en versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Y luego dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque somos su iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo y estamos en sus manos, bajo su dirección, bajo la guianza. Ayúdenos, oh Dios, a comprender esta palabra que voy a estar compartiendo con mis hermanos. Señor, no lo sabemos todo, no pretendo saberlo todo. Señor, necesitamos de su gracia, de su guianza, del Espíritu Santo, de su amor, de su misericordia,
pero Señor, podemos entender y comprender muchas cosas de lo que aquí está escrito, y eso es lo que vamos a estar analizando y viendo. Ayúdenos, se lo pido en el nombre de Jesús. Bendiga a la iglesia y sígalo haciendo como hasta aquí usted lo ha hecho, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Esta frase, hermanos, porque no vendrá, es una frase muy, muy importante en este tema que vamos a estar tocando, que voy a estar tocando. En este tema, esta frase aquí, el día del Señor no vendrá, esa palabra de que no vendrá, no, porque no vendrá, dice. También vamos a ver por qué no vendrá, y eso es una parte muy importante, ver por qué no vendrá. También hay dos palabras que quiero que veamos, las cuales son venida y reunión. Porque no vendrá, venida y reunión. Así que vamos a recordar esto, porque no vendrá, y también la palabra venida y reunión. Ahora, si no lo logramos entender en este momento, al menos que les quede la motivación para que ustedes busquen en sus casas, para que continúen tratando de estudiar esta situación, porque son cosas bien importantes, hermanos. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, del arrebato de la iglesia. Estamos muy cerca del arrebato de la iglesia. Tantas cosas que se están viendo: inundaciones, volcanes, pandemia, temblores, tornados, ciudades destruidas, ciudades acabadas, tantas cosas que se están viendo, y todo eso es principio de dolores. El Señor Jesucristo lo anunció, Él lo profetizó, lo dijo en el capítulo 24 de Mateo, en Lucas capítulo 21, en Marcos capítulo 13, y a través de la Biblia en muchas partes, en Zacarías, y en muchas partes se habla de esas cosas, y todo eso es anuncio para nosotros. Ahora, estos hermanos de Tesalónica, y ese es el punto importante el cual quiero que estemos viendo, estos hermanos estaban muy preocupados, muy turbados, porque ellos pensaban, y fíjese bien esto, hermano, ellos pensaban que se habían quedado, que la iglesia ya había sido arrebatada y que ellos se habían quedado. Ahora, ¿por qué pensaban que se habían quedado, que ya la iglesia había sido arrebatada? Porque estaban sufriendo horriblemente tribulación y persecución. Así que la iglesia de Tesalónica estaban angustiados. Ellos estaban creyendo, o habían creído, que Jesucristo ya se había llevado la iglesia. Ellos nos quedamos, ¿qué pasó? No había la comunicación como nosotros la tenemos, que sabemos de muchas otras iglesias a través de las redes sociales y todo eso. Ellos pues estaban en Tesalónica y no había la facilidad de comunicación que nosotros tenemos, y ellos lo que estaban sabiendo era la terrible tribulación y persecución en la cual estaban viviendo, y sabían que había un hombre sentado en un trono allá en Roma, el cual se hacía pasar por Dios, el cual los odiaba y el cual los perseguía y quería matarlos. Y entonces, bueno, ese hombre se hacía pasar por Dios, pues de seguro ese hombre es el que Pablo decía que es el anticristo. Y ellos, hermanos, estaban angustiados, estaban preocupados, porque dijeron, pues ya nos quedamos. En el versículo 2 dice el apóstol Pablo, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se preocupen, ni os conturbéis, ni por espíritu. O sea, ni si un espíritu les llegase a hablar, o alguna carta que ustedes hayan recibido, dice, ni por palabra de algún falso maestro, profeta, ni por la carta esa como si fuera nuestra, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, de que ya ese día está por llegar, o ya lo están viviendo, ya entraron a ese periodo del día del Señor. Ahora, nosotros, hermanos, gracias a Dios no tenemos ese problema por esas cosas. El problema que nosotros tenemos ahora es, hermanos, terrible apatía hacia la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, una terrible apatía, la falta de interés hacia la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos?
Hay mucha apatía a la palabra de Dios, mucha apatía de buscar verdaderamente al Señor Jesucristo. Amén. En oración, en la comunión. Y sabe, eso se llama apostasía. Eso se llama apostasía, y eso es precisamente lo que dice ahí en el versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día, ese grande día, dice, no va a venir sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y luego se manifiesta el anticristo. O sea, nosotros ya estamos viviendo esa terrible apostasía. Ya la estamos viviendo, hermanos, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso es terrible, hermanos, y eso es lo que estamos viviendo. Las mentes están adormecidas por causa de todo lo que el mundo ofrece. Estamos viviendo en ese medio ambiente, en estos días. Ahora, eso debe de ser motivo de que nosotros nos alertemos. Debemos de alertarnos. Estamos viviendo en tiempo de apostasía. Ahorita, hermano, cualquier persona, borracho, mal hablado, o no importa, se dice ser cristiano. Hermano, véalo en las redes sociales. Y usted que sabe, y usted que se mete ahí en las redes sociales, hermano, ahorita cualquiera es cristiano, ya cualquiera es cristiano. No importa aunque vive en adulterio, fornicación, de borracho, de lo que sea. Ahora, nosotros no conocemos los corazones, pero los frutos lo dicen. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, la iglesia de Tesalónica estaba angustiada porque ellos conocían el orden cronológico de los eventos, cómo sucederían. Ellos sabían. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les había enseñado. Fíjese lo que dice el versículo 5. Dice, ¿no os acordáis? Estamos ahí, hermanos, ¿verdad? Y les hace la pregunta, les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, el apóstol se había encargado de enseñarles lo que era el rapto, la tribulación y luego ese día del Señor. Ahora, ¿pero qué estaba pasando con ellos? ¿Por qué estaban ellos angustiados? Vamos al capítulo 1 y veamos el versículo 3. Y el apóstol Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno de ustedes, de ellos, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, había un amor en la iglesia, se amaban, pero usted sabe que al diablo no le gusta eso. Al diablo no le gusta, y el diablo se va a levantar contra aquellas personas que queremos servirle al Señor, que amamos la palabra de Dios y que amamos a Cristo, y no va a faltar alguno que se levante contra personas así. Amén. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Versículo 4 dice ahí, en verso 4, capítulo 1, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Nosotros, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos con las demás iglesias de lo que ustedes están sufriendo. Nosotros nos estamos dando cuenta de que ustedes están siendo perseguidos, están sufriendo, pero lo han soportado. Lo están soportando, persecución, tribulaciones. Pero ellos estaban confundidos, y hermano, y eso confunde. Amén. Eso confunde. Eso confunde. Estaban pensando y estaban viviendo en esta tribulación. Pero el apóstol Pablo les dice, yo me glorío de ustedes. Ustedes están sufriendo todas esas cosas. El Señor no se ha llevado a la iglesia, aún estamos aquí. Y yo más bien me glorío porque ustedes están soportando y sigan soportando. Porque es necesario, hermanos, que entremos al reino de Dios cruzando por pruebas y tribulaciones. No todo es color de rosa, no todo es bonito, no, va a haber pruebas. Y cada persona que está en Cristo Jesús va a ser probado. Lo dice la palabra de Dios. Cada persona que está en Cristo Jesús, de una o de otra manera, va a ser probado para ver si realmente amas al Señor Jesucristo. Amén.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Ahora, esto es un tema muy importante para tocar. Y quiero que pongamos mucha atención en esto, hermano. Pongan mucha atención en esto que voy a decirles. Porque es bien importante. Muchas personas no soportan la prueba. Que vienen a Cristo, pero no soportan la prueba y mejor prefieren irse para atrás. Porque no es nada fácil llevar la contraria por donde todo el mundo camina. O sea, mira, un cristiano cuando entra a estar en Cristo comienza a caminar en una dirección diferente a donde camina todo el mundo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Vamos a ir en contra de la corriente del mundo. Y la gente, pues para nosotros es muy difícil ir en contra de todas las demás personas. Y mucha gente no lo soporta. Mira, muchos artistas, cantantes del mundo que han querido seguir a Jesucristo, muchos de ellos no lo logran, la mayoría no lo logran y se vuelven atrás. ¿Qué pasó con Yuri, esa cantante? Esa muchachita, o esa ahorita ya es una mujer bastante grandecita de edad, pero ella comenzó desde bien jovencita. Empezó a cantarle al mundo, se hizo famosa, se hizo de dinero y de mucha fama. Le dio un cáncer, tengo entendido, en su garganta, ya no podía cantar. De alguna manera alguien oró por ella o le predicaron el evangelio. Parece ser que ella pues hizo una decisión por Cristo, se humilló delante del Señor, le pidió al Señor que la sanara, el Señor la sanó. Y ella aparentemente, no sé, eso solamente Dios lo sabe, aparentemente le entregó su vida a Cristo. Y ella renunció al mundo y que según se iba a dedicar a cantarle solamente para Cristo, a cantar para el Señor, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? Comienza la prueba, la lucha, la economía, ya no ganaba igual, su sentir, sus lujos, todo lo que su carne le demandaba, no lo podía suplir con aquello. No era igual estar en el medio ambiente artístico donde ganaba mucho dinero, donde había mucha fama, donde todo el mundo le aplaudía, donde iba ahí por donde va Raimundo y todo el mundo por ahí iba. Pero se da la vuelta y se devuelve y todo el mundo, hermanos, en contra de ella, caminando en contra. Y es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo voy, verdad, al revés? Y no podía suplir para todas sus necesidades, para sus deudas, para sus gastos, para sus lujos, para sus vanidades, para su orgullo. Y se volvió otra vez al mundo. Y se volvió peor porque después de que se vuelve otra vez a cantarle al mundo, se depravó horriblemente esa mujer. Se volvió como satánica, como diabólica, y es que la palabra de Dios lo dice. Más te valía no haber conocido el evangelio que después de haberlo conocido, volverte atrás del santo mandamiento que te fue dado, porque vienes a ser peor que antes. Vienes a ser peor. Entonces, hermanos, mire, no es fácil ir en contra del mundo. No es fácil. Pero Dios promete que no nos va a dejar y no nos va a desamparar y que Él estará con nosotros y nos dará la fuerza. Amén. Mucha gente, hermanos, que ha querido venir a Cristo, seguir a Cristo, pues no lo han logrado. ¿Por qué? Porque no han resistido la prueba. Por esto el apóstol Pablo le ruega a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no se dejen mover. Cristo viene, Cristo arrebata a la iglesia. Amén. Pero no estamos aún en el día del Señor. Ahora no sabemos si la arrebatará a medio de los 7 años, del periodo de 7 años, o al principio no lo sabemos, pero lo que sí estoy seguro y se los pruebo con la Biblia es que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Cuando la ira de Dios desciende sobre el planeta Tierra, la iglesia ya no va a estar aquí. Y eso es muy probable que sucede a mediados de los 7 años, de ese periodo de 7 años. Amén. Pero probablemente, hermanos, alcancemos a ver o a saber quién es el anticristo. Probablemente, no lo sabemos,
Pero lo que sí sabemos es que el anticristo todavía no está gobernando el mundo. Pero sí sabemos que la apostasía está ya rigiendo bastante, y no solamente el mundo, sino la iglesia, porque cuando habla de apostasía, no está hablando del mundo, no, está hablando de la iglesia de Cristo. La apostasía se ha metido en la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice: tengan cuidado. Muchas de las veces en las epístolas el apóstol Pablo nos advierte y dice: cuidado con eso. ¿Qué pasó con Demas? Dice: Demas me desamparó. ¿Por qué? Amando al mundo. Se fue atrás, se fue a Tesalónica y se fue con estos hermanos acá, ¿verdad? Pobrecitos los tesalonicenses. Porque Demas se deja a Pablo y se regresa a Tesalónica, pero Tesalónica era una ciudad. No necesariamente es que fue y se metió a la iglesia. Ahora vean lo que dice el versículo 7, estamos en el capítulo 1. Dice: y a vosotros que sois atribulados... perdón, hermanos, el versículo 5 dice, el versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, esto es demostración, o sea, lo que ustedes están sufriendo, las persecuciones y las tribulaciones, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo: no se preocupen por las pruebas que están pasando. Es como un filtro, es como purificándolos. Porque es necesario, hermanos, que seamos probados si verdaderamente amamos al Señor Jesucristo, de una manera o de otra, pero vamos a ser probados. Puede ser económicamente, puede ser por una enfermedad, puede ser por ataques del diablo en nuestra vida, pero vamos a ser probados. Si una persona no es probado es porque, bueno, quién sabe. Pero vamos a ser probados. Estos hermanos estaban siendo probados. La palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: para que sometida a prueba vuestra fe, esa fe mucho más preciosa que el oro. Está en 1 de Pedro 1:7, si usted lo quiere buscar después. No estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando la palabra de Dios. Dice: para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada por ¿quién? Por Dios, como en alabanza, gloria y honra. Dios quiere ver nuestra fe, o quiere encontrarla en alabanza, gloria y honra. Esa fe que glorifica a Dios. Amén. No es una fe platicada, no es una fe así nomás de pensamiento, no, es una fe que glorifica a Dios, que está dispuesta a pagar un precio, a decir: yo no voy a ir por donde va el mundo. Yo voy a seguir a Cristo porque Cristo se entregó por mí. Yo le voy a entregar mi vida a Cristo. ¿Me explico, hermanos? Dice: cuando sea manifestado Jesucristo. Es muy importante saber que para entrar en el reino de los cielos, y quiero llevar a los hermanos ahí en Hechos capítulo 14, Hechos 14. Por favor, vamos ahí a Hechos 14. Veamos lo que dice ahí la palabra del Señor, verso 21 al 23. Dice: después de anunciar el evangelio, verso 21, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, dándoles ánimo, confirmándolos, animándolos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Una vez más aquí vemos la palabra fe, y les está alentando de que permanezcan en esa fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Podemos ver, hermanos, con claridad, ¿verdad?, que la iglesia va a ser probada, va a ser pasada por fuego. Versículo 6 dice ahí en 1 Tesalonicenses 1:6, dice: porque es justo. ¿Estamos ahí, hermanos? 2 Tesalonicenses en el capítulo 1 dice: porque es justo, versículo 6,
delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. O sea, a esas personas que te atribulan, que nos atribulan o que están haciéndote daño o persiguiéndote o tratándote de sacar del camino, dice Dios los va a atribular a ellos. Dios les va a pagar a ellos. Dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, esas personas que andan haciendo daño, que están tratando de sacarte del camino, pues Dios les va a pagar con tribulación, Dios los va a atribular a ellos. Y a nosotros, si estamos en Cristo y soportamos la prueba y aunque estemos siendo atribulados por esas personas, dice el Señor, nos va a dar reposo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos, hay que obedecerlo, es la palabra del Señor y debemos de ser obedientes a ella. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos, el apóstol Pablo dice, oramos por ustedes, siempre por ustedes, por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, hermanos. Es palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, en otras palabras, oro por ustedes para que se mantengan firmes, fieles y firmes a Dios, porque no nos queda de otra, hermanos. Amén. Dios, Él es el dueño de nuestra vida, Él es el que nos compró con su preciosa sangre. Esta es la autoridad de Dios para nosotros, hermanos. Amén. Esta es la autoridad de Dios para nosotros. Aquí encontramos los ejemplos de las iglesias, cómo vivieron, cómo sufrieron, cómo padecieron, cómo se mantuvieron fieles y firmes. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza, hermanos, está en los cielos. Amén. Nuestra esperanza está allá en los cielos. Aquí no hay nada fijo. Regresamos, hermanos, ahí al capítulo 2. En el capítulo 2, el apóstol Pablo dice el verso 1 una vez más, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, esa venida a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo, está hablando de la segunda venida a la tierra, donde todo ojo le verá, y Él viene a hacer juicio contra la tierra. Quiero llevarlo rápidamente, hermanos, por favor, Apocalipsis 19, versículo 14 y 15. El Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, vea lo que dice aquí en el verso 14 y verso 15, dice los ejércitos. Estamos ahí, hermanos, Apocalipsis 19, verso 14. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién seguían? Al Señor Jesucristo. Y dice, de su boca, verso 15, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Viene para hacer juicio. Esa es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la palabra reunión, de la cual habla ahí también la palabra de Dios, y nuestra reunión con Él, estamos viendo esa palabra, hermanos,
Versículo 1, por favor, hermanos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 1, y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos. Nuestra reunión con Él es en el arrebato de la iglesia. El apóstol Pablo ya había escrito la primera carta a los tesalonicenses, hermanos, y mire, estas dos cartas fueron escritas en un periodo, cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, en un periodo de meses, 18 meses estuvo en Corinto, no sé qué tan seguida una de la otra, pero fueron dos cartas muy, muy seguidas. Y el apóstol Pablo, en la primera carta les explica lo del arrebato de la iglesia. Muy probable haya sido muy cerca una de la otra, pero estos hermanos estaban turbados en cuanto a la situación que estaban viviendo. El apóstol Pablo se preocupa por ellos, trata de explicarles, pero el apóstol ya les había enseñado cuando había estado con ellos. Si usted se fija, el versículo 5 dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. En el presente, en la presencia de ellos les había estado enseñando, los había estado preparando, les había estado hablando del arrebato de la iglesia, les había estado hablando de la segunda venida de Cristo y les había hablado de ese día del Señor. Por eso ellos pensaban que ya estaban viviendo en el día del Señor o que estaba a punto de entrar. Y ellos están preocupados, están tensionados, pero en el versículo 2 el apóstol Pablo ahí al puro final menciona el día del Señor. Ahí se menciona ese día, como dije, hermanos, abarca varios eventos y no vendrá hasta que no venga la apostasía. Nosotros, hermanos, estamos muy propensos, muy cerca de ese tiempo, porque apostasía es algo que ya abunda. Ahora, el hombre de pecado aún no se ha manifestado, como lo dije ya, pero en el tiempo de esas cartas, quien reinaba era el emperador, y ese hombre era un hombre perverso, o era Claudio o era Nerón, porque dependiendo las fechas de las cartas, pero es muy probable que cuando Pablo le escribe esas cartas estaba Claudio, pero sea Claudio, sea Nerón, eran hombres terribles, odiaban a los cristianos, eran personas muy perversas. Ellos se hacían pasar por Dios y perseguían a los cristianos porque los querían matar, porque los cristianos decían que había un Dios, el Señor Jesucristo, y el emperador decía, no, pues ¿cuál Dios? Aquí el Dios soy yo, porque por la soberbia de ellos, entonces el emperador quería que todas las personas fueran, pues, matados, aniquilados, y que no anduvieran esparciendo las enseñanzas de ellos. El versículo 4 de ahí de 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual, ese hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues el emperador, hermanos, llenaba todos esos requisitos. Por eso ellos estaban asustados, hermanos. Estaban asustados. Pues decían, ese es el anticristo, ya está el anticristo ahí, el día del Señor ya está. ¿Y qué pasó? Pues nos quedamos. El Señor ya arrebató la iglesia, se olvidó de nosotros. Entonces, pues ellos estaban con mucha angustia y con miedo. Pero qué bendición, hermanos, del apóstol Pablo cuando dice que es más conveniente quedarse en la carne por causa de esa obra, por causa de las iglesias, porque él era una muy grande bendición para las iglesias. Era de mucha bendición. Versículo 5, ya lo hemos leído, dice, no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto. Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, en otras palabras está diciendo, la iglesia está deteniendo, o sea, Dios, por la misericordia de Dios, que mientras esté la iglesia aquí, ese hombre no se va a manifestar con toda su maldad, con toda su ira, el anticristo. El emperador pues estaba haciendo ahí de las suyas, haciendo maldades, pero ese no era el anticristo al cual el apóstol Pablo les había enseñado. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero vea lo que dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, esa iniquidad ya estaba en acción.
por medio de ese emperador, por medio de toda esa maldad, de todo ese gobierno. Pero en otras palabras, les decía, pero ese no es. Ese no es. Porque es necesario, dice, es necesario que algo sea quitado del medio. Y eso es la iglesia, hermanos. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú ya creíste a esa verdad? Amén. La verdad es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. Eso es bien importante. Eso es de suma importancia. Dios mismo, dice que Dios mismo, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso a fin de que crean la mentira. Cuando una persona rechaza la verdad, la mentira está lista para venir. La persona rechaza la palabra de Dios, rechaza la salvación en Cristo Jesús, el diablo está puesto, dice, aquí estoy yo. Cuando una persona, como esa mujer, esa Yuri, que fue sanada de su garganta y supuestamente vino a Cristo, no sé qué pasa con ella en este momento, no sé, Dios tenga misericordia de ella, pero cualquier otra persona, no tiene que ser ella, que ha conocido el Evangelio y Dios ha hecho favores en esa persona y luego después se aparta y se vuelve otra vez al mundo, el diablo dice, aquí estoy yo. Y el diablo comienza a ofrecer y a dar para engañar, y ese es el poder engañoso del cual habla la Biblia, dice, a fin de que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿En quién vamos a complacernos nosotros? ¿En la injusticia o en la justicia de la verdad de la palabra de Dios? Nosotros decidimos, hermanos. Nosotros somos los que tomamos una decisión. El apóstol Pablo le ruega a esta iglesia, le dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, cuidado con el engaño, no se dejen mover ni por palabra, ni por carta, ni por un ángel. Si a un ángel les hablare, no se crean. Esto es más importante. Y mira, hermanos, el mundo, o el diablo más bien, usa el mundo y usa muchas cosas a personas para que nos soplen en el oído, para sacarnos del camino de la verdad del Señor Jesucristo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, no te creas ni de la que duerme a tu lado. Ahora, ¿por qué? Porque es humana o soy humano. Créele a Dios. A mi esposa, créele a Dios. Yo no voy a dejarme llevar por mi esposa. Si mi esposa me está tratando de sacar de la verdad de la palabra de Dios, yo tendré que decirle a ella, mi amor, estás equivocada. Cariñito, pero estás equivocada. Mira lo que dice la Biblia. Y si yo le hablo a ella cosas que la saquen de la palabra de Dios, ella está obligada a decirme, estás mal. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto tiene que ser nuestra autoridad, hermanos. Esta tiene que ser nuestra autoridad. Dice la palabra de Dios que yo soy la cabeza de mi mujer, pero mi cabeza tiene que ser Cristo, y a Cristo lo encuentro aquí, hermanos. Si yo soy cabeza de ella, Cristo tiene que ser mi cabeza, y los dos juntos tenemos que adorar a Cristo, servirle a Cristo y sujetarnos a su palabra, porque Él es el creador. Él es el hacedor de todas las cosas, y este planeta Tierra, si bien se sostiene, es por el poder de Dios. Amén. A Él tenemos que darle toda honra y toda gloria, hermanos. Y tenemos que estar bien claro en eso. El apóstol Pablo le ruega a estos hermanos, les ruega, dice, cuidado con el engaño, no se dejen mover. Si estás en Cristo, confía en Cristo y no dejes de alimentarte de la palabra de Dios y de tener comunión con Él. Amén. Y que Dios nos ayude y que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor y gracias por su misericordia. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted nos ha tenido mucha paciencia.
Padre, ayúdenos, oh Dios, ayúdenos a continuar en su camino, ayúdenos a tener una mejor comunión con usted a través de la oración y a través de la lectura bíblica, Señor. Ponga mucha hambre en nosotros de su palabra y de venir a sus pies, en nuestras rodillas, a clamar a usted, porque estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Padre, se lo ruego, se lo pido, en el nombre de Jesús, y las gracias le doy, Señor. Amén.